Muchas bendiciones, querido pueblo de Dios, en esta ocasión nuevamente para compartir la palabra del Señor. Siempre es importante, y bueno, continuando con la serie sobre el Sermón del Monte, hoy vamos a considerar lo que es Mateo capítulo 5, versículo 13. ¿No? Este versículo dice de la siguiente manera: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Bueno, un pasaje que siempre tiene un mensaje constante y continuo, un mensaje en el cual tenemos que seguir nosotros reflexionando seriamente, ¿no es cierto? Sí, es un pasaje, un versículo conocido, pero a su vez sigue siendo muy relevante por el mensaje que nos da de una forma continua y permanente. Por esta razón, ¿no? En esta ocasión, yo quiero, en el nombre del Señor, proponerle el siguiente tema: razones por las que Dios nos compara con la sal. Razones por las que Dios nos compara con la sal. Y ahí la pregunta, ¿no? Siempre es: ¿por qué Dios nos comparará con la sal? ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¿No es cierto? ¿Hay algo importante que Dios tiene que decirnos a nosotros en este tiempo? Bueno, son algunas precisiones y comentarios que suscita a nosotros cuando Dios nos dice: vosotros sois la sal de la tierra. Está comparándonos a nosotros, ¿no? Con la sal. A los que seguimos a Él, a los que somos cristianos, Dios nos compara, ¿no? Jesucristo nos compara con la sal. Con la sal. Y bueno, en la situación actual en que estamos viviendo nosotros, estamos pasando nosotros ahí, pero no solo nosotros, sino también el mundo, se habla mucho del valor de la sal, de la importancia de la sal, ¿no es cierto? Incluso alguien ha dicho que Bolivia salvaría a todo el mundo, ¿no es cierto?, por la gran reserva de sal que tiene. ¿Por qué? Porque la sal se ha hecho un producto muy importante en el combate con el COVID-19 o el coronavirus. Ahí, por ejemplo, una recomendación constante que se hace en la actualidad es que tú puedes hacer gárgaras con agua de sal, ¿no es cierto? Hacer gárgaras. Y bueno, con esto estás alcalinizando todo tu boca, tu garganta, ¿no es cierto? Ahí, entonces dice que ahí no tiene efecto, ¿no? El coronavirus. Bueno, lo que sí te puedo decir aquí en el nombre del Señor, creo que hay una lección muy importante que Dios nos quiere dar a nosotros. Una lección muy importante. Por eso, la pregunta es: ¿por qué Dios nos compara a nosotros con la sal? ¿No? ¿Por qué Dios hace esa comparación? ¿No hay algo realmente importante? ¿Hay algo determinante, algo insustituible que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que recordar, que tenemos que traer a la memoria? Bueno, yo creo que tiene que ser eso. Por eso, justamente aquí, después de las bienaventuranzas, Dios en Jesucristo nos dice que nosotros somos la sal. Así que entonces, la primera respuesta a nuestra pregunta es: ¿por qué? Porque la sal tiene beneficios que dar. O sea, la sal tiene beneficios que dar. Y por eso su importancia en el mundo bíblico, aún en la actualidad.
¿no? Entonces podemos mirar rapidito, ¿no es cierto? Y decir, ¿no? Pero ¿cuáles son los beneficios de la sal? ¿Cuáles son los beneficios de la sal? Bueno, versículo 13, la primera parte dice, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra, pero ahora, ¿cuáles son los beneficios de la sal? Dos cosas elementales esenciales. Primero, la sal da sabor. La sal da la sazón, ¿no? Donde se le aplica. Y así que entonces su valor radica en aquello. Usted puede tener muchas cosas, especialmente hablando de las comidas, usted puede tener una comida llena de verduras y de carne muy buena, selecta, todo una buena comida, pero no tiene mucho sabor, mucho aroma, no es muy bueno para consumirlo. ¿Por qué? Porque no tiene sal. Pero si la sal está puesto justo, lo necesario está bien, ¿no? Calculado, entonces la comida es realmente agradable y tú quieres comerlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a tu paladar es muy agradable. Por esto, ¿no? La sal da sabor. Ahí está su valor. Por eso se valoriza la sal. Pero por otro lado, la sal también es, ¿no?, la que preserva, mantiene, no permite que la corrupción, que la pudredumbre, hablando de los alimentos y en especial de la carne, suceda. Y ahí es donde tenemos, ¿no?, los famosos charques, ¿no es cierto? Claro, pero eso se hace con sal. Entonces ahí mantiene, preserva. Esencialmente, la sal, entonces, tomando en cuenta esos dos beneficios, es, ¿no?, influyente, realmente hace efectos, ¿no es cierto?, cuando es aplicada la sal. Ahora, cuando no se aplica la sal, obviamente ahí está como un reservorio, ¿no es cierto? Sí, pero cuando uno la usa, la aplica, realmente influye, afecta, ¿no es cierto? Y eso es lo que aquí tenemos nosotros. Pero ahora, si Jesús nos compara a nosotros con la sal, entonces, ¿cuáles son los beneficios que tiene el cristiano? ¿Qué tiene el cristiano para dar? ¿Qué tiene el cristiano para contribuir al bienestar de la sociedad? Yo creo que una cosa muy importante, ¿no? La presencia del poder del Espíritu Santo, porque esa presencia hace al cristiano que sea una persona, una iglesia, ¿no es cierto?, que impacte, que ayude, que influencia de una forma positiva, porque la presencia del Espíritu Santo primero va a hacer que tu vida sea una vida íntegra, una vida consagrada al Señor, pero a su vez también va a hacer que tu vida realmente sea un ejemplo, un testimonio, de manera que tú como persona en Cristo, como hijo, como hija de Dios, vas a hacer una influencia saludable en la sociedad. ¿No es cierto? Claro, es más, la sal nos recuerda cuál es nuestra misión. Nuestra misión es influir. Nuestra misión es impactar, ¿no es cierto?, el entorno donde nosotros estamos, el mundo en el que vivimos, ese mundo totalmente secularizado, totalmente ajeno a las cosas de Dios, indiferente, ¿no es cierto? Pero ahí tenemos una tarea nosotros que dar. Pero esa tarea, esa misión, solo lo vamos a hacer si es que el Espíritu Santo vive en nosotros. Así que entonces, si eso es lo que hacemos, si eso es lo que tenemos, si eso es por lo que podemos llevar la presencia de Dios al mundo, a la sociedad, entonces hemos ayudado a que esa sociedad se preserve y no esté en decadencia y que no avance más la decadencia moral, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vamos a producir cambios en las familias, porque vamos a producir cambios en las vidas, en los hogares, por
nuestra manera de ser, pero por el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, obra en nosotros y hace de nosotros un instrumento en sus manos. Qué importante, ¿no es cierto? Ok, pero el punto 2 es, ¿por qué Dios ha hecho esa comparación? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque es posible que la sal pierda sus beneficios. Claro que sí. Porque el versículo que leímos dice, ¿no es cierto?, en la segunda parte, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ahí es la pregunta. ¿No? Entonces, puede perder. Ahora, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué va a perder esos beneficios que tiene la sal? Bueno, muchas maneras, pero una de ellas es ¿por qué? Porque se ha mezclado demasiado con otras sustancias. Se ha dejado influir en vez de ella influir, ¿no es cierto? Entonces se ha llenado, ¿no? La sal tiene el efecto necesario en el ambiente solo cuando se mantiene distinto y bien. Pero si tú lo vas a mezclar, por decirte, lo vas a mezclar con tierra y todo, y con mucha tierra ya no tiene un efecto, ¿no es cierto? Lo mismo va a ocurrir si tú le pones en una gran cantidad de agua un poquito de sal, no va a tener ningún efecto. Así que entonces la sal solamente causa efectos cuando mantiene su distintivo, ¿no es cierto? Lo que le distingue básicamente. Entonces, esa es la razón. Esa es la razón. Y por eso mismo, ¿no es cierto? La sal pierde justamente también por falta de renovación. Por falta de renovación. O sea, por ejemplo, aquí me refiero a que, por ejemplo, los hornos tienen una fila de sal ahí debajo, ¿no es cierto? Para que pueda dar una buena cocción, ¿no es cierto? Ahí. Pero si eso no se renueva, obviamente va a perder también su efecto. Así que entonces ahora, el cristiano, ¿qué va a perder? Si el cristiano pierde el poder del Espíritu Santo en su vida, si el cristiano pierde esa presencia del Espíritu Santo, el cristiano pierde esa esencia de vida cristiana agradable, única, buena, para la gloria del Señor, pierde su buen testimonio, pierde su integridad, pierde, ¿no?, esa pasión de llevar la palabra. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Dios lo quedará? No creo, no creo. Entonces ahí tenemos el gran desafío nosotros, ¿no es cierto? Tenemos que tener una espiritualidad genuina, una espiritualidad que realmente sea, ¿no?, guiado y esté el moverse del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces eso sí, realmente va a ser fabuloso. Pero de eso está hablando. Si nosotros como pueblo, como iglesia, como hijos e hijas de Dios perdemos ese impacto, ¿no?, esa efectividad, ¿no?, gracias al moverse del Espíritu Santo, ¿para qué quiere una sociedad, una iglesia que no ayuda? Pregúntese, ¿para qué quiere una sociedad, una iglesia que no ayuda? ¿Para qué quieres el cristianismo simplemente de fórmula y nominal y no es efectiva ni en su vida ni en la influencia a la sociedad? ¿Para qué? No se requiere. ¿No es cierto? Porque no tiene ninguna contribución, no puede dar ningún beneficio, no puede contribuir con nada. Así que no tiene sentido. Tercero, ¿por qué Dios compara? Porque la sal puede llegar a ser inútil. Sí, sí, sí. ¿No? La sal puede llegar a ser inútil. Termina este versículo 13, dice, ¿no? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. No sirve para nada. Se ha perdido los beneficios. Se ha perdido sus cualidades. Se ha perdido la presencia plena del poder del Espíritu Santo y ya no quiere vivir en santidad, sino es más mundano el cristiano. Entonces, ¿para qué sirve?
es inútil, no tiene ningún valor. Ahora ahí es donde le hago algunas preguntas para su consideración. ¿Quién o quiénes pueden desear tener y mantener la sal cuando ya es inútil? ¿O cuando ya no es útil? ¿Quién? Nadie, menos usted. ¿Qué sociedad quiere una iglesia que no le ayuda para su bienestar? Pregúntese. ¿Qué vecino quiere a un vecino que no es una buena persona, pero dice ser evangélica cristiana? Dígame quién. Pregunte, ¿no es cierto? Este tipo de insinuaciones. Hoy por hoy creo que la iglesia va en ese camino y a veces hablamos tan bien de Dios y con lujo de detalles, pero el problema es que hemos perdido lo esencial por el cual no somos efectivos en su mayoría los que estamos en el camino del Señor. ¿Qué aporte hace hoy la iglesia cristiana y el cristiano en una sociedad posmoderna de manera visible y notable? Son preguntas que nos hablan y que nos muestran a nosotros de cuán conformes y tranquilos nos hemos quedado y dónde está esa efectividad, ¿no?, de los primeros días y años de nuestra vida cristiana, ¿no es cierto? ¿Dónde está esa pasión, esa presencia plena cuando tú te movías a la dirección del Espíritu Santo? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Porque hoy somos más nominales si estamos por costumbre en la iglesia o sencillamente algunos por el que me pueden decir mis vecinos si siempre me han conocido cristiano y ahora ya no puedo ser, entonces no, seguiré nomás. Bueno, esa es una gran situación preocupante hoy por hoy para el pueblo del Señor. Entonces, ¿por qué Dios nos da este mensaje? ¿Por qué Dios hace esa comparación con la sal? ¿Y por qué Dios nos da este mensaje justo ahora en este tiempo? ¿Por qué? ¿Saben, mis hermanos, mis hermanas? Algo que tiene que ser muy importante para nosotros es lo siguiente. ¿Saben por qué? Porque los discípulos deben funcionar en la sociedad como una comunidad alternativa y retadora, influyente, como una opción. Tienen que realmente ser relevantes en medio, en el lugar donde se encuentra el pueblo del Señor. ¿Saben por qué? Porque los cristianos tenemos que impactar al mundo con nuestro estilo de vida, con nuestra manera de vivir. Y si nosotros somos muy parecidos al mundo, entonces ¿qué valor tiene nuestro cristianismo? ¿Qué sentido tiene? ¿No es cierto? Los cristianos no deben confundirse con los demás. Al contrario, el cristiano tiene que distinguirse en ese medio y por eso la Biblia dice que somos luminares en medio de esa oscuridad. Debemos impactarlos positivamente con nuestra vida, no como la sal da la sazón, de la misma manera debemos contribuir al bienestar de esta sociedad decadente nosotros. Y por eso Marcos capítulo 9, versículo 50 dice así: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros.
Así que tenemos que tener el poder del Espíritu Santo en nosotros, porque eso va a hacer que seamos una iglesia, una familia cristiana efectiva y que tiene un buen testimonio y que influye para la gloria del Señor. Amén.